Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 7 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es el grandioso plan de salvación. El ser humano cayó en pecado con su triste consecuencia de desgracia y muerte. Nuestro amoroso Dios actuó como un Padre justo, pero misericordioso, y puso en ejecución inmediata un admirable plan previamente trazado para salvar a los seres humanos. El plan requería que Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito, Jesucristo, que tuvo que dejar su morada celestial y luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, por lo cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria, confirmada por su resurrección. Así aseguró la redención de los seres humanos. Vamos a pasar a la pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas de las terribles consecuencias del pecado? Vamos a Isaías capítulo 59 y versículo 2. Isaías 59, 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es decir, el pecado es lo que ha separado al hombre de la presencia de Dios. Esa es la consecuencia del pecado, que ya no podemos estar en la presencia de Dios, porque el pecado nos separa del Señor. Ahora vamos a pasar al siguiente pasaje, Primera de Juan capítulo 3 y verso 8. Primera de Juan 3, 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son algunas de las terribles consecuencias del pecado? Y aquí este pasaje nos enseña que el pecado nos ha llevado a ser siervos del enemigo de las almas. Es decir, el pecado ahora domina al ser humano. Nuestras inclinaciones son hacia el mal, desafortunadamente. Otra consecuencia del pecado lo encontramos en Romanos capítulo 6 y verso 23. En Romanos 6, 23 leemos: Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra consecuencia del pecado es que ha introducido la muerte a este mundo, algo que no estaba en el plan original de Dios. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? Ahí mismo en Romanos capítulo 7 vamos a leer el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Aquí es donde vemos de que el ser humano se ha vuelto esclavo de sus tendencias y de sus deseos. El ser humano tiene una naturaleza mala que lo lleva a hacer naturalmente cosas malas. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto está en Jeremías capítulo 2 y verso 22. El libro de Jeremías capítulo 2 y verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. En otras palabras, el pasaje nos enseña que aunque nosotros busquemos limpiar nuestro cuerpo, incluso con lejía o cloro, el pecado permanece, no lo puede limpiar el ser humano. La pregunta número 3 dice, ¿cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? Ahí mismo en Jeremías capítulo 31 y verso 3 leemos: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que Dios, ante el problema del pecado sobre el ser humano, Él prolonga su misericordia. Amén. Te invito a buscar ahora el libro de Ezequiel, capítulo 33 y verso 11. Y leemos: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío,
sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestro Dios no busca destruir a los seres humanos. Al contrario, Él los invita a arrepentirse, a alejarse de su mal camino y a buscarlo a Él, ya que cuando busquen a Dios, ellos alcanzarán la vida. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿En qué consiste este maravilloso plan de salvación? En el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16, vamos a encontrar un pasaje muy conocido. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, Dios envió a Jesús para buscarte y salvarte. Él sabía la condición miserable del ser humano. Dios tuvo compasión y Él originó un plan donde enviaría a Jesús para darle al mundo salvación y vida eterna. La pregunta número 5 dice, ¿cuál fue la misión de Jesucristo al venir a esta tierra? Vamos a leer varios pasajes y el primero está en Mateo capítulo 1 y versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús, para ayudarnos a resolver el problema del pecado que nos separa de Dios. Otro pasaje interesante está en el libro de Lucas, capítulo 19 y verso 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 19 y verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sabes, amigo, no importa cuán lejos tú te has ido de Dios, no importa cuán bajo tú has caído, Jesús vino para ayudarte y sacarte de ese abismo donde tú estás. Jesús te ama y Él te está dando la oportunidad de tener una vida nueva. Otro pasaje está en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Gracias a ese tremendo sacrificio que Jesús hizo por nosotros, nosotros ahora podemos ser sanados de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y aquí es donde vemos también el valor que tiene el ser humano para con Dios. Para que Jesús haya venido a hacer un sacrificio tal, es porque el amor de Dios era inmensamente grande por ti. La pregunta número 6 dice, ¿en quién únicamente encontramos salvación? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. En Hechos capítulo 4 y verso 12 leemos: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, si preguntáramos ¿quién nos puede salvar? ¿Los ángeles, los dirigentes religiosos o solamente Cristo? Querido amigo, el único que nos puede dar salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 7. ¿Cómo somos salvos? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3 y verso 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien interesante que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la salvación está al alcance de todos. Dios no nos pide pagar una cantidad de dinero. La salvación es gratis, querido amigo. En otras palabras, el que se pierde es porque quiere, porque la salvación está a la disposición de todos nosotros. Gloria a Dios. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo Jesús? En el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 7 leemos, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia.
Gracias a Jesús, tú y yo podemos obtener perdón de todos nuestros pecados. Es decir, todo nuestro pasado, Jesús tiene el poder de limpiarlo. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 1, nos dice también otro beneficio del perdón de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres tener paz en tu corazón? ¿Tú quieres dormir tranquilo en las noches? Entonces debes buscar el perdón que solo Jesús te puede dar. Cuando tus pecados son limpiados, vas a disfrutar de la paz de Dios. Muy bien, para ir terminando, ¿qué debemos hacer? Bueno, número 1, debemos reconocer que somos pecadores. Romanos 3:23 dice algo interesante. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita el perdón de Dios, porque ninguno de nosotros está sin mancha de pecado. Número 2, debemos aceptar a Jesucristo sin reservas como nuestro Salvador. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 31. Hechos 16, 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo saber que Dios también quiere salvar a nuestra familia. Pero tú y yo debemos creer en Jesucristo. Otro pasaje importante está en Romanos capítulo 10 y verso 13. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta? Tú donde quiera que estás, tú debes invocar, tú debes clamar por Jesús y Él te salvará. Muy bien, el último pasaje está en Romanos capítulo 8 y verso 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en tu conciencia. Te va a impresionar hacer algo. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Él te va a guiar al arrepentimiento. Te va a llevar a confesar tus pecados. Y el beneficio va a ser perdón de pecados y tener la paz de Dios. En vista de que Jesucristo vivió, murió y resucitó por nosotros, ¿no te gustaría aceptarlo también como tu Salvador y entregarle toda tu vida a Él? Jesús te ama y Él te está buscando. No rechaces su voz. Al contrario, acepta a Jesús hoy y Él te salvará. Esta ha sido la lección número 7, titulado El grandioso plan de salvación del curso La Biblia habla. Te saluda el pastor Ervin Ochoa y mi deseo y oración es que tú puedas aceptar a Jesús y recibir perdón de pecados. Te espero para la lección número 8. Que Dios te bendiga.